Salmo 72. Leamos versículos 1 al 5 del Salmo 72. Todos juntos. Oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Te temerán mientras duren el sol y la luna, de generación en generación. Bendito Dios y Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús te damos muchas gracias en esta hora por tu bondad, misericordia infinita para con nosotros, por el privilegio de acercarnos a ti, de venir delante de tu presencia. Queremos implorar, Señor, tu favor. Queremos rogarte que nos ayudes, Dios, a estar atentos a tu verdad, a tu palabra, a meditar en ella. Que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas, obre en nuestros corazones. Que tu gracia, Señor, nos ayude. En el nombre de Cristo te lo pedimos dando gracias. Amén. Bueno, mis hermanos pueden tomar asiento. Salomón era rey, hijo de rey, y su piadoso padre deseaba que la sabiduría de Dios estuviera en él, que su reino pudiera rememorar el reino del Mesías. Es la oración de un padre por su hijo, una bendición al morir. Lo mejor que podemos pedir a Dios para nuestros hijos es que Dios les dé sabiduría y gracia para saber cumplir su deber. Acabo de leerles el comentario de Matthew Henry acerca del primer versículo de este salmo. En el Salmo 71 meditamos en la oración de un anciano pidiendo ayuda a Dios, quien es su refugio eterno. Ahora en el Salmo 72 se consigna la despedida de este anciano. Vemos al rey David orando por su hijo Salomón, quien probablemente dejó por escrito estas palabras de su anciano padre. El editor o los editores de esta colección, algunos dicen probablemente Esdras o alguno como él, bajo la dirección del Espíritu Santo colocaron muy bien el Salmo 72 al final de esta segunda colección, de este segundo libro de los Salmos. Aunque veremos más adelante otros salmos de David, en este libro segundo se consigna de manera especial, al final del libro, un maravilloso salmo mesiánico con estas últimas palabras de David, que, como dice Matthew Henry, presenta la oración de un padre piadoso por su hijo que debe reinar en Israel, pero que apunta al reinado de nuestro Señor Jesucristo. Yo les pedí que leyeran en casa primer libro de Crónicas, capítulos 28 y 29, porque nos da el contexto de este salmo. Allí se nos muestra la sucesión del trono de David. David, un hombre viejo a punto de morir, ve a su hijo Salomón sucediéndole en el trono. Pero antes de eso, oran a Dios, piden el favor de Dios, piden la misericordia del Señor, para que este hombre pueda gobernar en su lugar. Así David ve cumplidas las promesas del pacto de Dios en su sucesor y pide por el cumplimiento supremo de esas promesas, no solo en el reino de su hijo, sino en el reino que Dios prometió, que sabemos tiene cumplimiento perfecto solamente en Jesucristo, el verdadero y perfecto Rey justo. David, al final de sus días, puede morir con gozo, puede morir disfrutando de la fidelidad de Dios. Nunca dejó Dios a este hombre, nunca le abandonó, sino que le dio aún mucho más de lo que él se imaginó. Dios es fiel, las promesas de Dios son fieles, y él prometió un reino verdaderamente justo. Así que a la luz de este salmo vamos a meditar el día de hoy en la oración por un reino justo, un reino de justicia y equidad, un reino de paz y prosperidad,
un reino bajo el dominio del rey justo. Lo primero entonces a considerar, a resaltar en esta oración de David, es que es un reino de justicia y de equidad. Justicia y equidad. Por la gracia de Dios, así fue el reino de David, un reino de justicia, de equidad. Incluso en la primera parte del reino de Salomón también se caracterizó por esto. Estando próximo a su muerte, David comprendía que el deber de su hijo era gobernar con justicia, con equidad, y declara que la permanencia del reino y la prosperidad del mismo dependería precisamente de que el reino se mantuviera con justicia y equidad. Por eso él ora de esta manera, para que Dios le conceda al rey justicia y juicio, buen entendimiento. Aquí debo transcribir el comentario de Barnes al respecto, que dice, es decir, habla del rey como designado para administrar justicia, mantener las leyes de Dios y ejercer el poder judicial. Mis hermanos, no era poca cosa la responsabilidad que tenía el rey. Y como también decía Calvino, ningún gobierno en el mundo puede ser administrado correctamente si no es bajo la conducta de Dios y con la gracia del Espíritu Santo. Así que el reino justo, el reino de justicia y equidad, es aquel que tiene precisamente la justicia y el juicio que vienen de Dios. Justicia y equidad que proviene de Dios. Por eso el versículo 1 de nuestro Salmo 72 nos dice: oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Solo Dios puede capacitar con verdadera justicia, con verdadera rectitud, con sabiduría que conduce a una vida de piedad. Solo Dios define lo que es bueno y lo que es malo. ¿O ustedes creen que el Congreso de la República tiene la autoridad, o que nuestros magistrados tienen la capacidad de definir lo que es bueno y lo que es malo? Solo Dios. Solo Dios define lo que es moral y lo que no lo es. Tristemente, hemos creído las mentiras que el mundo es el que puede definir estas cosas, cuando es solamente Dios. Salomón debía reinar en nombre de Dios. El reino de Salomón no era un reino autónomo, no era un reino humano, no dependía única y exclusivamente de las habilidades que pudiera tener la sociedad humana para gobernarse a sí misma. Este reino dependía de Dios. Y este hombre tenía que gobernar como un agente de Dios. Él tenía que estar sujeto a la ley de Dios en primer lugar, por lo cual no podía ignorar de ninguna manera esta ley, no podía menospreciar a aquel que estaba reinando por encima de él. Quien debe administrar justicia no es más que un agente de Dios. Ya lo decía el apóstol Pablo, ¿recuerdan? Romanos capítulo 13, versículo 14, versículo 4, perdón. Romanos 13, 4. El apóstol Pablo nos dice que el magistrado es meramente un servidor de Dios, dice, para tu bien. ¿Qué son los magistrados? Servidores de Dios para el bienestar de la sociedad. O sea, toda autoridad en nuestro sistema, el presidente, los que dependen de él, los magistrados, las fuerzas armadas, todo tipo de autoridad que son servidores de Dios para el bien de la sociedad. Desafortunadamente ellos no lo entienden así. Desafortunadamente no han comprendido este llamado de Dios. Y es triste ver que muchos magistrados hoy, apartados de Dios, administran una justicia falsa. Y los que tratan de mantenerse son perseguidos o destituidos, como el juez, ¿escucharon? Un juez en Cartagena que no quiso
celebrar el matrimonio de una pareja del mismo sexo, lo destituyeron por no hacerlo, por mantener sus convicciones de lo que Dios ha establecido que es un matrimonio, una institución que Dios estableció entre un hombre y otro hombre, no, entre un hombre y una mujer, tampoco entre dos mujeres, entre un hombre y una mujer. Es triste que los criminales hoy tengan tantas prebendas, hasta delinquen desde las cárceles, extorsionan desde las cárceles. Bueno, y si fulano está preso, ¿por qué sigue extorsionando? ¿Por qué sigue siendo esas llamadas extorsivas? Tan raro, ¿cierto? ¿Qué pasará si es que está preso? La señal del celular todavía funciona. ¡Ay, hasta celular tiene! ¿Cómo va a ser eso posible? Es terrible ver esto. Es triste también, mis hermanos, que muchos cristianos consideran hoy que los hombres pueden administrar justicia desechando la ley de Dios. Mucha gente en la iglesia considera, no, la Biblia es solamente para nosotros acá, ¿cierto? La escritura solamente para que ustedes y yo la pongamos por obra. La escritura no tiene nada que ver con el gobierno civil. Eso es falso. Eso es una gran mentira. Y si usted mira la historia y ve qué fue lo que empezó a minar la iglesia, y estas ideas perversas empezaron a minar la iglesia, al punto de que hoy hay una gran cantidad, una gran proporción de, entre comillas, cristianos marxistas, que han desechado la ley de Dios, que han dejado la ley de Dios, y dicen, no, nosotros somos capaces de gobernarnos a nosotros mismos. Mire la historia, a ver si esto ha sido una realidad o no. Mire la historia, a ver si el hombre ha sido capaz de gobernarse correctamente. Cuando esperaban después de la Ilustración un mundo lleno de paz, de prosperidad, ¿qué pasó? 2 guerras mundiales seguidas. ¿Y dónde estaba esa paz y ese amor? Y después de esas guerras sale una generación, los que escucharon, los baby boomers, ¿cómo eran? Los que salieron después de la guerra, y los hippies, y todo paz y amor y marihuana por todo lado, relajación sexual, depravación, y miren las consecuencias de nuestra sociedad al día de hoy. Así que no les estoy echando un cuento, no les estoy diciendo carreta. El hombre, al desechar a Dios, no es capaz de establecer unas leyes justas, no es capaz de tener verdadera justicia y equidad, aunque algunos hacen propaganda con ello. Es triste entonces ver a los cristianos pensando que se puede desechar la ley de Dios y tener un mundo maravilloso. Olvídese, no vamos a tener un mundo maravilloso, no vamos a tener una nación maravillosa si no nos volvemos a Dios y si no nos sujetamos a la ley de Dios en todas las esferas de la vida. Los magistrados no se pueden inventar leyes, no pueden sentar jurisprudencia a su acomodo o preferencia, sino que deben administrar justicia en concordancia con la ley de Dios. Esto porque para eso fueron puestos siervos de Dios. Así como el rey Salomón era puesto por Dios para juzgar al pueblo. Versículos 2 y 3 de nuestro Salmo. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán la paz al pueblo y los collados justicia. Antes de poder juzgar, antes de poder administrar justicia, ¿qué necesitaba el rey? ¿Qué nos dice el Salmo? ¿Cómo empezó David la oración? Pidiéndole, oh Dios, da tus juicios al rey. Primero se necesita tener los juicios de Dios, las leyes de Dios, la ley de Dios para poder juzgar a una sociedad, para poder administrar justicia en una sociedad. De lo contrario, es imposible. En la medida que Salomón tuviese la justicia y equidad que viene de Dios, él podría juzgar rectamente al pueblo, trayendo precisamente justicia a su sociedad, armonía,
paz entre sus habitantes. No sé si vieron en noticias lo que está pasando en el Cauca en este tiempo. La cantidad de muertos que ha habido, pero ahora no salen los avisos de los están matando. Pero sí están matando a mucha gente. Y entrevistan a líderes sociales, entrevistan a alcaldes y dicen: lo que queremos es vivir en paz. Lo que queremos es vivir en armonía. Eso es lo que quiere todo el mundo, pero se ha desechado a Dios y se ha desechado la ley de Dios. No va a haber paz para nuestros habitantes si se alejan de la ley de Dios. David tenía muy claro esto y Salomón lo aprendió. Tanto es así que en segundo libro de Crónicas, capítulo 1, versículo 10, encontramos a Salomón pidiéndole a Dios la capacidad de gobernar. Interesante. Este hombre, este magistrado civil, le pide a Dios la capacidad de gobernar. Él le decía al Señor: dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Y recuerdan ustedes el primer caso del juicio que hizo Salomón, cómo la gente se quedó admirada de la sabiduría que tuvo para impartir justicia. Todo el mundo quedó admirado. Dios contestó su oración. Desafortunadamente, al final del periodo del mismo Salomón, él se alejó de Dios, se fue a los ídolos, y como resultado, el que le sucedió en el trono no pudo mantener el Reino Unido, se dividió. Y ya ustedes conocen en las crónicas de los reyes de Israel todo lo que ocurrió con esta nación. La iniquidad, incluso algunos fueron patrocinadores de iniquidad, todo lo contrario al llamado de Dios. Pero el Señor siempre mantuvo una promesa a su pueblo. Y el pueblo tenía una esperanza en un verdadero reino justo, en un ungido que de parte de Dios administraría justicia. Vamos un momentico a Isaías, capítulo 11, versículos 3 al 4. Isaías vivió mucho tiempo después del rey David, pero la misma esperanza que tenía David la presenta Isaías para el pueblo de Dios. ¿Qué dice Isaías 11, versículos 3 y 4? Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de los ojos, ni arguirá por lo que le oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la bala de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y nosotros concordamos al mirar esta cita. Esto se refiere indudablemente a nuestro Señor Jesucristo. Pero el pueblo está mirando esa esperanza de este rey justo, que haga estas cosas, que juzgue con justicia, no con parcialidad, no calculando réditos políticos, sino buscando verdadera justicia, verdadera equidad. Hermanos, no pensemos que los impíos que gobiernan nuestra nación nos van a traer paz total, que los delincuentes que promueven la maldad, los depravados que prescriben tiranía, nos van a dar paz y seguridad. No pensemos que van a hacer justicia. Solo en la medida en que los que gobiernan y los que administran justicia se vuelvan a Dios y gobiernen bajo las directrices divinas, solo entonces la nación podrá gozar de verdadera justicia. Pero sabemos, solo en Cristo puede darse esto, pues el excelente reino de nuestro Señor Jesucristo es el que transforma los corazones y hace que cada creyente pueda cumplir ahora sí sus deberes para con Dios, para la gloria del Señor y para beneficio de los que están a su alrededor. Aquel que por su justicia ya nos libró de la culpa y la maldición del pecado, aquel que nos ha reconciliado con Dios, nos imparte su justicia, nos da su Espíritu Santo para que vivamos en esa justicia de Dios, para que hagamos lo que es justo, mostrando así a Cristo, juzgando, gobernando a su pueblo, reinando sobre su pueblo. Da tus juicios al rey, pedía David,
para reprimir el mal. Veamos los versículos 14 y luego del 12, versículo 4 y luego del 12 al 13. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso. ¿Y qué más? Y aplastará al opresor. Versículos 12 y 13. Porque él librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviere quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará la vida de los pobres. Otra vez debemos recordar al apóstol Pablo señalando que los magistrados reciben de parte de Dios el poder de la espada para contener, para reprimir el mal, para castigar al que hace lo malo y defender al que hace lo bueno. Pero es horrible y es una vergüenza lo que vemos hoy en nuestra nación. Magistrados obligando a matar a los niños en el vientre con las sentencias de aborto. Y lo que en los centros de salud, por, entre comillas, ley, tienen que hacer. Es terrible que los magistrados violenten hoy el santo estado del matrimonio, el caso que les acabo de comentar, la razón por la que fue destituido este juez en Cartagena. Es horrible que ahora toca pagarle a los criminales para traer una supuesta paz. Y tienen el país lleno de violencia. Salga de aquí de Bogotá. Vaya y conozca lo que pasa en el Cauca. A ver qué hay de la tal paz total. O de la paz de Santos. Mire lo que pasa en Santander, lo que pasa en el sur de Bolívar, lo que pasa en Arauca, lo que pasa en los llanos, en la mayoría del territorio colombiano, donde se vendió una falsa paz. Nuestra propia ciudad está llena de robo y de perversidad, empezando por los que dirigen, ¿no? La gente no está segura, la gente anda temerosa. En cualquier momento, por robar el celular, matan a una persona. Es increíble que esté pasando eso en esta ciudad especialmente. La gente no está tranquila, en sus casas incluso. Si no, miren, no hay cámaras de seguridad por todos lados, a ver si se puede contener algo, y ni así. Y los ladrones hacen de las suyas, los extorsionistas hacen de las suyas. Y si los prenden, al ratico, están sueltos, haciendo de las suyas todavía. Violencia, depravación. Lo peor, hermanos, es que hay cristianos que todavía piensan que sin Dios, nuestros gobernantes y magistrados algún día podrán hacer algo bueno. ¿Y por qué digo esto? ¿Por quién votó a la alcaldía? Bueno, no me lo diga aquí ahora. Pero usted votó por alguien que promueve la ideología de género. Usted votó por alguien que promueve la vagancia. Porque es que la gente necesita subsidios. No, la gente necesita que haya libertad para trabajar y que pueda producir cada uno lo suyo. Pero si usted votó por un personaje de este estilo, usted está pensando que un impío, que una persona que no tiene temor de Dios, puede traerle paz, puede traer seguridad a su ciudad, puede traer bendición. No, hermanos, no es así. La gente que no tenga temor de Dios nunca va a traer paz y prosperidad. Al contrario, va a haber un caos peor. Apenas estamos empezando la gobernación, la administración en la ciudad. Pero miren el caos que hay. Y entonces, no, eso es culpa de la administración anterior. Y así todo el mundo se va excusando, ¿no? Pero sigue habiendo el caos, sigue habiendo destrucción. Cuidado con lo que estamos pensando. Muchos olvidan la instrucción que nos da el apóstol Pablo en 1 Timoteo 2:2 de orar por los reyes, por todos los que están en eminencia. ¿Con
¿Con qué propósito? Dice, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Una persona sin temor de Dios va a buscar que la gente viva quieta, reposadamente en piedad y en honestidad. Si no teme a Dios, entonces ¿qué es? Pues es un impío. Y va a promover la piedad. ¿Cuándo ha visto usted un impío promoviendo la piedad? No se puede. No lo va a hacer. Eso no va a ocurrir. Para esto, la Biblia nos dice, el magistrado tiene como propósito reprimir el mal, como se esperaba que hicieran los reyes, como se esperaba que hiciera Salomón, el hijo de David, y como solo puede hacer perfecta, completamente nuestro Señor Jesucristo. Al reprimir el mal, se manifiesta la justicia, la equidad y se goza de paz. Cuando se reprime el mal. Qué maravillosa es la obra de nuestro Señor Jesucristo en sus redimidos, puesto que Él reprime el mal en la vida de sus hijos por el Espíritu y por la palabra, libertándolos de la esclavitud del pecado, dándoles un corazón que ahora ama su ley y capacitándolos para andar en piedad y en honestidad, disfrutando su paz. Esta buena noticia, hermanos, es la que nosotros debemos proclamar para que todos conozcan este reino justo de nuestro Salvador, para que todos los reinos de la tierra, como decía el salmista, se sometan y vengan y adoren también a Dios. En segundo lugar, a la luz de este salmo, encontramos que el reino justo es un reino de paz y prosperidad. Todo el mundo quiere paz. Hasta los promotores de la guerra dicen querer la paz. Los delincuentes en nuestra nación dicen querer la paz. Un asesino perverso que descuartizó gente, ahora dice que, ¿cómo es que lo llaman? No es comisionado de paz, sino gestor de paz. ¿Qué gestor de paz si no se arrepiente, si no ha pedido perdón a las familias que destruyó, que acabó con el asesinato, con la muerte, con la sangre que derramó en la nación? Esto es perverso. ¿Qué gestor de paz ni qué nada? ¿Qué paz puede haber para el impío? Dice el Señor. Ninguna. Pero son, dice, promotores de paz. Este gobierno habla de la paz total. El gobierno anterior habló de prosperidad para todos. ¿Y se acuerdan todavía, no? Falso. No hay paz, no hay prosperidad si no se está sometido a la justicia y a la equidad que viene de Dios, que promueve la Escritura. Porque es el reino de Cristo. Vayamos un momentico a Isaías 57:21. Todos estos lemas de todos estos gobernantes que hablan de paz, de prosperidad, son meros engaños, meras falacias. Y el Señor dice, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. ¿A quién le cree usted? ¿Le va a creer a Dios o le va a creer al gobierno que le promete que ahora sí va a haber la paz? O aquel que dice, ahora vamos a combatir a los criminales. Pero combate a los criminales con engaño también, y destruyendo, pero sin temor de Dios en su corazón. Hermanos, el gobierno justo, el reino justo del que nos habla acá el salmista, es un reino de paz y prosperidad en el temor de Dios. Paz y prosperidad en el temor de Dios. En la medida que el reino desarrolle la justicia, el juicio que pide el salmista, habrá paz, habrá abundancia, prosperidad en todo lugar. Esto es lo que poéticamente el Salmo deja ver en la figura de las montañas produciendo cosecha. Por lo general, en la cima de las montañas no se siembran. Pero dice, será tal la prosperidad que incluso si siembran en la cima de las montañas, van a recoger abundantemente. Es la idea que nos quiere mostrar el salmista. Las montañas trayendo cosecha, trayendo paz,
a todo lugar. Versículo 5, versículo 6. Te temerán mientras dure el sol, la luna, de generación en generación. Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la hierba. Ya sea que el salmista estuviera refiriéndose directamente a Dios o al Mesías que gobierna en su nombre, este reino justo se mantiene en paz y en prosperidad bajo el temor de Dios solamente. Calvino señalaba, es una verdad que debe tenerse en cuenta, que los reyes pueden mantenerse dentro de los límites de la justicia y la equidad solo por la gracia de Dios. Porque cuando no están gobernados por el espíritu de justicia que procede del cielo, su gobierno se convierte en un sistema de tiranía y robo. Les pregunto, ¿hemos visto en nuestra nación tiranía y robo? Desde que fue fundada la nación, podríamos decir. Tiranía y robo. ¿Por qué? Porque todos los gobernantes han estado alejados de este espíritu de justicia, de equidad, de verdad, porque no han tenido temor de Dios. La misma historia nos da fe de esto. Salomón y los reyes que se mantuvieron fieles a Dios en el tiempo que fueron fieles a Dios, la Biblia nos dice que fueron grandemente prosperados. Las naciones que un día abrazaron el cristianismo también fueron prosperadas. La Europa que fue cristiana durante un buen tiempo fue prosperada mientras estuvo de cara al Señor, de rodillas al Señor, sirviendo al Señor. Pero los que han abandonado a Dios han sido desechados. Miren Europa hoy día. Miren Estados Unidos hoy día. Miren los Países Bajos hoy día, siendo un referente ellos. Han sido desechados. Es Cristo el verdadero Rey justo, que permanece para siempre, como señala el salmista, que juzga, disciplina a su pueblo, que con su amor los hace prosperar, así como el agua hace prosperar esa hierba que recién podaron. ¿Lo ha visto? Que recién podan y si les cae un rocío, les cae un agua, comienzan a florecer. Dice, esta es la obra del Señor en los corazones de su pueblo también. Esta es la obra de Cristo. Por su Espíritu, el Señor les hace crecer, florecer en santidad, en justicia, en el temor de Dios. El reino de paz y prosperidad es un reino de verdadera paz que perdura. Versículo 7, otra vez. Florecerá en sus días la justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. Esto es una figura para decirnos que es una paz perdurable, es una paz eterna. No es la paz que ofrece el mundo, ni nuestro presidente. Salomón tuvo un reino de paz y de prosperidad, que luego de su muerte se dividió y fue disminuyendo a causa del pecado de sus reyes y de su pueblo en general. A pesar de eso, el Salmo apunta a un ungido de Dios cuyo reino es un reino de paz y prosperidad eterna. Vayamos un momento a Isaías, capítulo 9, verso 7. Se nos describe el reino de este Mesías, el reino de este Rey justo. Isaías 9, 7, ¿qué dice? Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amados hermanos, la justicia de Cristo es eterna. La paz que Él ha logrado para nosotros es una paz eterna. Y esta es la paz que debemos anunciar. Esta es la paz que nuestro gran Rey ha dado a su pueblo, pero que nuestros gobernantes deben conocer, que nuestros magistrados deben conocer, que nuestra sociedad, nuestra familia y cada uno de nosotros en particular también debe conocer. ¿Tenemos esa paz de Cristo? ¿Entendemos que fuimos reconciliados con Dios y que Cristo es ahora nuestra paz? ¿Lo experimentamos en nuestra vida diaria? ¿Lo vivimos en nuestros hogares?
Si ya tenemos la paz de Cristo, ¿qué o quién nos la puede quitar? ¿Qué diablo, qué gobierno, qué delincuente nos puede quitar esa paz? ¿Queremos un mundo en paz? Las películas y las reinas hablan de la paz total, de que quieren la paz mundial, ¿cierto? Bueno, si queremos un mundo en paz, ¿saben cuál es la solución? Hay que predicar el Evangelio. Hay que anunciar el Evangelio, hermanos. Si queremos que nuestra familia y que nuestros hogares disfruten paz, tenemos que aplicar el Evangelio a nuestras vidas, a nuestros hogares. Tenemos que vivir realmente el Evangelio. De lo contrario, no hay paz. Si no vivimos el Evangelio, viviremos de una manera impía. Y dice la Biblia, no hay paz para los impíos. ¿Cómo estamos viviendo? Hemos recibido esa paz de Dios de verdad. Hay que anunciar el Evangelio en todo el mundo, en todo lugar, para que todos puedan estar bajo el dominio de ese Rey justo. Versículos 8 hasta el 14. Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán, porque él librará al menesteroso que clamare, y al afligido que no tuviere quien lo socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, y salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. David ora conforme a la promesa que Dios había establecido de los límites de esta tierra prometida. Si usted se va a Génesis capítulo 15, versículo 18, encuentra la promesa de Dios a Abraham diciéndole: toda esta tierra te voy a dar, y le da los límites. Ya habíamos visto otro salmo donde David otra vez está pensando en eso, en esa extensión del reino de Dios, lo que Dios le había concedido, lo que Dios le había prometido. Y otra vez en esta oración, en esta despedida, está pidiendo que Dios cumpla esta promesa, o está orando conforme a las promesas de Dios, conforme a la palabra de Dios. Y aunque Salomón hizo grandes avances, el cumplimiento no fue total. El cumplimiento lo tiene el reino de nuestro Señor Jesucristo, que es un reino universal. Cuando Él decía de mar a mar, o hasta las islas, o pasando las islas, lo que ellos alcanzaban a ver, pero con la expresión de mar a mar, está diciendo será un reinado universal. Acabamos de leer en Isaías que lo dilatado de su imperio, lo ancho, lo grande de su imperio no tendría límite. El reino de Cristo no tiene límite, lo abarca absolutamente todo. Esto es maravilloso, hermanos. Jesucristo es el Rey universal, su reino no tiene límite, se extiende por todo el mundo. Decía acá el salmista que hasta las hordas salvajes, errantes, se someterían al reino de este Mesías. Todos los reinos de la tierra se someterían a él. El lamer el polvo es una expresión de reverencia, de inclinarse en reverencia y reconocimiento a la grandeza de otro. Dice, todos los reyes se inclinarían reverentemente ante este reino, ante este Mesías. Y de esto ya hablaban otros salmos. Salmo 66:4, los últimos que vimos. Salmo 67:4, Salmo 68:32. Y vemos nosotros hoy una realidad, hermanos, y es que en todo lugar Dios tiene un pueblo que le adora. En toda la tierra hoy se rinde homenaje a nuestro Dios. En todo lugar hay gente que está sometida al Señor y a sus leyes. Tal vez nosotros nos miramos aquí y decimos somos unos cuantos, pero el Señor tiene una gran multitud que nadie puede contar en todo lugar. Y se imaginan ustedes el día que Cristo venga y esté reunida toda esa grande multitud. Y quiera Dios que estemos allí presentes, admirados, diciendo: ¡ah, Señor! ¡Qué maravilla! ¡Qué multitud tan grande! De gente que ha sido fiel en donde quiera que Dios le ha colocado. Hermanos, somos llamados a seguir
extendiendo este reino, a orar por la extensión de este reino, porque el reino de Jesucristo es el único y verdadero reino justo. Y por último, encontramos en este salmo que este reino justo es un reino de servicio, o que me permite un servicio reverente a Dios, que me da la tranquilidad, la libertad de ofrecer un servicio reverente a Dios. Si bien el magistrado civil no tiene la llave del reino, es decir, no puede predicar ni decir quién es salvo, quién no es salvo, ni puede administrar los sacramentos, porque esto lo tiene la iglesia, le corresponde a la iglesia. El magistrado civil sí está obligado a defender la verdad, a asegurar la libertad para que el pueblo de Dios pueda servir tranquilamente, sin ningún inconveniente, sin leyes que obliguen de alguna manera a la iglesia a descuidar los mandamientos de Dios. Algunos reyes apoyaron esto en Israel y buscaron que el pueblo sirviera a Dios. Otros, en una abierta apostasía, hasta mataron a los verdaderos profetas. A lo largo de la historia hemos visto a la iglesia en breves periodos de tiempo teniendo un respiro, pudiendo servir al Señor con libertad, extendiendo el evangelio, pero en otros periodos hemos visto a la iglesia sufriendo una gran persecución. A pesar de ello, sabemos que por medio de Jesucristo solamente podemos ofrecer un servicio reverente a Dios, un servicio con gozo, con devoción. Aquí en el Salmo se nos habla de los débiles, los oprimidos, que son libertados de sus opresores por este gran Rey justo. Y de esta manera, ahora pueden servir a Dios con gozo, con devoción, e incluso los encumbrados poderosos, por los hechos de Dios, vendrían y ofrecerían voluntariamente su servicio a Él, sus dones a Él, su oro, su dinero a Él, bendiciendo el nombre del Señor. Cuando Salomón fue coronado como rey, en primer libro de Crónicas 20, vamos a verlo, primera Crónicas 29 del 20 al 22. Cuando Salomón fue coronado como rey en lugar de su padre, todo el pueblo adoró delante de Dios y delante del rey, y bendijeron el nombre del Señor. Cuando hablamos de la separación del Estado y de la iglesia, no estamos diciendo que el Estado es un ateo y la iglesia sí cree en Dios. No, estamos hablando de que tienen funciones diferentes, pero ambas están bajo el dominio de Dios. Primer libro de Crónicas 29, del 20 al 22, ¿qué dice? Vamos, hermanos, Después dijo David a toda la congregación: bendecid ahora a Jehová vuestro Dios. Entonces toda la congregación bendijo a Jehová Dios de sus padres, e inclinándose adoraron delante de Jehová y del rey, y sacrificaron víctimas a Jehová, y ofrecieron a Jehová holocaustos. Al día siguiente 1000 becerros, 1000 carneros, 1000 corderos, con sus libaciones y muchos sacrificios de parte de todo Israel. Y comieron y bebieron delante de Jehová aquel día con gran gozo, y dieron por segunda vez la investidura del reino a Salomón, hijo de David. Y ante Jehová le ungieron por príncipe, y a Sadoc por sacerdote. Mis hermanos, Cristo nos ha librado de la esclavitud del pecado, y ahora podemos servirle con gran gozo y devoción, con profunda gratitud. Podemos ofrecernos a Él, entregar nuestros dones, nuestras capacidades, lo que Él nos da para administrar, pues todo es suyo, todo le pertenece. Entonces, venimos a servir al Señor con lo que Él nos da para la extensión, para la glorificación de su reino. ¿Queremos una nación que sirva a Dios con gozo y devoción? Debemos predicar el evangelio en toda la nación, para que Dios sea levantado y sus enemigos tengan que huir, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, para que incluso el gobierno civil, ajustado a los deberes impuestos por Dios,
faciliten al pueblo servir a Dios con todo lo que son y todo lo que tienen, en lugar de robar, expropiar y quitar aquello con lo que cada uno puede servir a Dios y a su prójimo. Solo el reino justo de Cristo nos permite ofrecer un verdadero servicio reverente a Dios, disfrutando de su bendición. Los versos 16 al 17 nos dicen: será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes. Su fruto hará ruido como el Líbano, y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones, lo llamarán bienaventurado. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Especialmente se nos señala acá el resultado de servir a Dios de manera reverente, con temor reverente. El resultado dice acá que es prosperidad a causa de la bendición de Dios. No es prosperidad a causa del robo, ni de la extorsión, ni de la expropiación. Es prosperidad a causa de la bendición de Dios. Ustedes saben que aquí no predicamos el falso evangelio de la prosperidad. Que hay unos mentirosos por ahí que le sacan la plata a la gente prometiéndoles que Dios le va a hacer una magia de multiplicarles la plata, y eso no es así. Dios bendice su trabajo fiel, su trabajo esforzado. Dios le prospera. Yo creo que cada uno aquí puede dar testimonio que Dios bendice cuando se trabaja juicioso para su gloria. Él provee, Él suple. Acá el salmista nos recuerda la bendición de Dios, la bendición en Abraham. En Génesis 26:4 se nos dice que Dios prometió a Abraham que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. ¿Y sabemos en quién se cumple esa bendición? ¿Quién es el que bendice a todas las naciones? ¿A todas las familias? ¿No es Cristo? Es por Cristo precisamente que tenemos esa bendición. Así que si tenemos a Cristo, hermanos, si Cristo es realmente nuestro Rey, Él nos prospera. Aquí dice que en el reinado de este Rey justo habría tal prosperidad, tal riqueza, que gráficamente Él dice: miren, con un puñado nada más, un poquito nada más que se siembre, la cosecha va a ser grande. No necesitamos de pirámides, no necesitamos de esa gente falsa que dice meta 100 y le damos 1000. Eso no. O la siembra. No, olvídese de ese cuento. Sea poco, sea mucho, lo que cada uno de nosotros tengamos es suficiente para Dios bendecirnos, para Dios socorrernos, para Dios ayudarnos. Calvino decía que se aplica correctamente al reino de Cristo estas promesas de los versículos 16 y 17, y aunque ese reino a menudo se tambalea sobre la tierra cuando es atacado con el odio furioso de todo el mundo y es golpeado por las más formidables maquinaciones de Satanás, Dios lo sostiene, y sostiene maravillosamente para que no falle del todo. Hermanos míos, los que sirven al Señor en temor, en reverencia, ven como Dios es fiel, sustentando, socorriendo en todo momento, en medio de cualquier situación. Incluso el apóstol Juan oraba por un gran amado hermano. Tercera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 12. Él decía: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. No vamos a entrar en detalle en este versículo, pero hermanos, si estamos siendo prosperados espiritualmente, si nuestra alma está prosperando, si estamos creciendo en el conocimiento del Señor, si estamos viviendo para la gloria de Dios, ¿no va a darnos Dios todo lo que necesitamos para seguir viviendo para su gloria? ¿No nos dará juntamente con Cristo todas las cosas? Claro que sí. Pero preguntemos, ¿estamos disfrutando la promesa de Dios? Sabemos que somos bendecidos en Cristo como se le prometió a Abraham. Nuestros hogares están creciendo en el servicio, en la devoción a nuestro Dios.
¿Nos gozamos en servir al Señor o colocamos estorbo, tropiezo para servir a Dios? No, yo no tengo tiempo para eso. Yo lo que necesito es trabajar. Yo no tengo tiempo para servir a Dios. ¿Y es que acaso en su trabajo no le va a servir al Señor? ¿No va a glorificar a Dios en las cosas que hace, en los negocios que hace, cómo lo hace? ¿Estamos disfrutando de esa prosperidad que trae nuestro gran Rey justo? Los que dicen querer acabar con la pobreza y traer equidad para todos se equivocan enormemente. Pues si la humanidad no mira a su Creador, si las naciones no se humillan ante Dios y le sirven de corazón, cada vez más se hundirán en la miseria. Y si nosotros dejamos de servir a Dios por creer y buscar las falsas promesas de prosperidad de un mundo corrompido que odia a Dios, también llevaremos el castigo en lugar de disfrutar la bendición de Dios. El reino justo nos permite servir reverentemente a Dios, alabando sus maravillas. Barnes nos comenta que llegará el tiempo en el que todas las naciones de la tierra honrarán y alabarán al Señor. Esto lo hemos comprobado en varios salmos ya estudiados. El salmista termina ahora con una exuberante nota de alabanza a Dios que trae este reino justo, que hace posible que su pueblo disfrute de este reino. Y es una maravilla que solamente hace el Dios del pacto, aquel que está lleno de honor, de alabanza para siempre, aquel que llena toda la tierra con su majestad, con su gloria, con el peso de su grandeza, de su santidad, de su justicia, de su verdad. Nos admiramos, nos maravillamos de haber sido trasladados de las tinieblas al reino de su luz admirable, al reino de nuestro Rey justo, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuán grandes son las maravillas de nuestro Dios. Dice el salmista: bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Esa prosperidad de la que habla en los versículos anteriores es algo que solo puede dar ese Rey. Dios es el único que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Que así sea, que así sea, repite el salmista. Termina la oración con esa confianza de que se hará como ha pedido, puesto que ha orado conforme a la voluntad de Dios, conforme a las promesas del Señor, conforme a su revelación. Y por eso él dice amén y amén. Y finalmente hay una nota en el versículo número 20 para recordarnos el origen humilde de este hombre, el dulce cantor de Israel, que fue puesto muy en alto. Se nos dice, aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Una tribu muy humilde, de una casa que no tenía dinero, pero que de esa casa miren lo que Dios hizo, lo que Dios levantó, para que este hombre glorificara al Señor y hoy nosotros viéramos ese cumplimiento de todas estas promesas en nuestro Salvador. Así que un gobierno, un reino justo, es uno donde prevalece la justicia y la equidad, no la justicia inventada por los hombres, sino la justicia que proviene de Dios para juzgar a su pueblo y reprimir el mal. Un reino justo trae paz y prosperidad porque se gobierna bajo el temor de Dios, trayendo así una paz perdurable bajo el dominio del Rey justo. El reino justo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es el único que trae paz y prosperidad y nos permite ofrecer un servicio reverente a Dios con gozo, con devoción, disfrutando su bendición y alabando sus maravillas. ¿Conocemos ese reino? ¿Hacemos parte de él? ¿Estamos comprometidos con su extensión? Quiera Dios ayudarnos. Oremos. Padre que estás en los cielos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, una vez más damos gracias por tu palabra, damos gracias por permitirnos reflexionar en ella, ser edificados, exhortados y consolados. Padre Santo, te pedimos que nos perdones por cuantas veces hemos considerado que una sociedad sin ti, sin tu ley, sin tu justicia, puede traer justicia, Señor. Perdónanos por cuantas veces hemos acompañado movimientos, partidos, políticos o filosofías que por principio son incrédulas, por principio están alejadas de ti, Señor, y no podrán cumplir con el llamado de traer justicia, de hacer juicio,
de juzgar y de defender realmente a los pobres, a los menos favorecidos. Te pedimos misericordia. Te pedimos que nos ayudes a entender que solo el reinado justo de Cristo es el que transforma nuestras vidas y transforma nuestra sociedad. Ayúdanos a comprender esto, Dios. Solo en la medida en que nos sometamos a tu reino justo, podremos experimentar la paz, la prosperidad que este reino trae y podremos servirte adecuadamente. Ayúdanos a comprender esto y ayuda a tu pueblo en este tiempo, Señor. Y aunque esto hoy nos parezca un sueño, nos parezca algo inalcanzable, entendamos que es nuestro deber trabajar en ello, hacer lo que tú nos has mandado, confiando en que tú llevarás a cabo tu propósito glorioso y santo y que tú prosperarás tu palabra. En el nombre de Jesús oramos, te damos muchas gracias. Amén y amén.